Hola a todos, buenas noches, bienvenidos una vez más a IRA, Inteligencia Real Argentina. Soy Vero Franco, los saludo desde aquí, desde Madrid, ya pronto a reencontrarme con ustedes en el piso. El próximo lunes estaremos allí en los estudios. Les cuento que aquí en Madrid tenemos 30 grados más que en Buenos Aires. Un calor, chicos, tremendo. 38 grados en este momento. Bueno, la temperatura bien caliente y no solo la temperatura, sino también la situación, pero ya podemos decir en todas partes del mundo. Hoy nos vamos a adentrar en un tema de interés general. Aquí en España, prácticamente en todos los medios de comunicación se está hablando, se está debatiendo, se está analizando la situación, la guerra que tuvo lugar hace una semana, comenzó el fin de semana pasado entre Israel e Irán. Israel ataca a Irán a través de un terrible bombardeo cuyo objetivo es destruir el programa nuclear y todas las consecuencias que esto viene acarreando. Aún se expidió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoyando a Israel. Era predecible, al igual que nuestro presidente en Argentina, Javier Milei. Ya vamos a estar analizando toda la situación, como dije anteriormente. Y cabe también señalar la posibilidad de que otras potencias como Rusia y China apoyen a Irán y las consecuencias, ¿no? Como decimos, que puede llegar a traer a nivel mundial la posibilidad que se desate en términos generales, una tercera guerra mundial. Nos está acompañando hoy, le quiero agradecer por su tiempo, él es politólogo, el licenciado Gustavo Marangoni. Muchísimas gracias, Gustavo, qué interesante tenerte hoy con nosotros aquí en el programa. El tema, como habíamos adelantado, es una cuestión ya de suma relevancia y que nos ocupa y preocupa mayormente en carácter mundial, lo que es la guerra que se suscita ya hace una semana, más de una semana, entre Israel e Irán. Me gustaría contar con tu análisis, que fundamentalmente también por el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, como era de, de pensar, ¿no? Que iba a ser así. Las palabras, el pronunciamiento también de Javier Milei desde Argentina. ¿Qué opinión te merece toda esta situación? Bueno, en primer lugar, estamos frente a un año que en pocos meses nos ha dado muchas noticias y generalmente en el plano internacional, noticias que agregan incertidumbre e inestabilidad. Habíamos arrancado el año con la guerra comercial del presidente Trump, primero prácticamente con todo el mundo, pero específicamente con China. Eso generó mucha zozobra en los mercados internacionales y también en los distintos gobiernos, porque era un cambio en las reglas de juego. Después se fue aplacando, pero no desapareciendo. El tema sigue allí, con cuestiones puntuales en las que, bueno, obviamente no nos vamos a detener ahora, pero digo, un cambio en las reglas de juego de lo que la Organización Mundial de Comercio venía planteando. Y a la guerra, que parecía que se circunscribía al plano comercial, ahora se le agrega un elemento ya de una guerra de las de tipo más convencional. Casi podríamos decir una guerra del siglo XX, en el sentido de las armas, una etapa que uno a lo mejor podía pensar superada. Algo de eso comenzó cuando Rusia invadió Ucrania. Estábamos como desacostumbrados a la idea de países que invadan países, en el caso de Rusia, con tanques, con aviones, pero después mudando a una guerra de drones, porque obviamente la tecnología también alcanza con sus avances y con sus innovaciones al área militar. Y ahora con esta guerra que Israel eh, eh, comienza argumentando cuestiones preventivas, es decir, Israel dice, Claro, ataco Irán porque para, tengo exacto. información de que este país, que es un enemigo declarado del nuestro, está desarrollando o está cerca de desarrollar la posibilidad de armas nucleares y eso es un escenario que nosotros tenemos que evitar, dice el primer ministro Netanyahu, de cualquier manera. Lo comienza,
Detrás de él, luego de supuestas vacilaciones, se suman los Estados Unidos con los resultados ya consabidos, y ahora, en este preciso momento en que nosotros estábamos conversando, obviamente el mundo está no solo conteniendo el aliento desde el punto de vista político, al que se han sumado declaraciones dramáticas del ministro de Defensa ruso, que dijo esto puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial, lo cual, Ahí dicho, voy, exactamente. dicho por cualquiera de nosotros sería una declaración más, pero dicho por alguien que tiene responsabilidades muy importantes, obviamente, Es una potencia. Rusia y otro aliado puede llegar a ser China, y esto puede ser el destape de una tercera guerra mundial. Puede llegar a darse una situación así de este carácter. bueno, uno nunca sabe si los que hacen esas declaraciones las hacen justamente para forzar negociaciones, para tratar de que esas cosas no prosperen, y uno estaría esperando que sea ese el motivo y no realmente la posibilidad de una tercera guerra mundial, que sabemos que sería de efectos devastadores. Ahora, la verdad es que esto tiene consecuencias. Algunos pueden estar pensando en este momento, bueno, pero ¿por qué si yo vivo lejos de Irán? ¿Por qué si yo vivo lejos del Golfo Pérsico o estoy en el otro extremo que el Oriente, esto me puede afectar? Bueno, en primer lugar, por una cuestión obvia que tiene que ver con que Irán y el Golfo Pérsico son principales productores de petróleo. El petróleo es todavía un insumo fundamental de la economía global, más allá de que hay energías alternativas que vienen progresando muy bien, etcétera, pero el petróleo sigue mandando como el insumo fundamental. De hecho, en Argentina, hace unos días, ya con la primera invasión o con el primer ataque israelí, había aumentado el precio del petróleo en el mercado local el 5%, y veremos qué es lo que sucede esta semana con la novedad de los Estados Unidos ingresando en el escenario bélico. Pero este, el aumento de petróleo no es solo para la Argentina, yo lo comento aquí porque nosotros vivimos aquí, pero lo que señalo es que esto tiene efectos a priori de mantenerse en el tiempo, inflacionarios, que perturban los planes de todos, sobre todo en el caso específico de nuestro país, de una nación que viene haciendo una lucha muy fuerte contra la inflación, y sabemos que al aumentar el petróleo luego genera unos aumentos de segunda rueda, de segunda generación, porque, por supuesto, si te aumenta un insumo básico y fundamental como es el combustible, cada uno después lo traslada a los precios de los bienes o los servicios que se encarga de producir. Eso sin mencionar, por supuesto, todas las cuestiones de materia geoestratégica. En pocos días se va a reunir en Brasil el BRIC, el grupo que nuclea a Brasil, Rusia, India, China, pero también a Irán, y ahí habrá que ver cuáles son las consecuencias y las derivaciones. Así que estamos en un contexto de alta inestabilidad que por supuesto impacta en todo el mundo, pero para un país como la República Argentina, que es inestable casi por definición, sobre todo en materia económica, está muy atento, sobre todo porque eran los propósitos del programa económico del presidente Milei, poder acceder a los mercados internacionales rápidamente para fondear a la Argentina. Para eso necesitaba que baje el riesgo país, y es muy difícil que el riesgo país en este contexto baje porque sube el de todo el mundo. Y por lo tanto, mercados como la Argentina, que en general tienen una tradición de vulnerabilidad, etcétera, se encuentran en el centro de, del problema, porque pierde atractivo ingresar capitales a la Argentina. ¿Por qué? Porque hacen los capitales emergentes, los capitales, perdón, financieros internacionales en estos contextos, lo que se llama el vuelo hacia la calidad. Cuando uno tiene miedo, trata de refugiarse en aquellos lugares que considera seguros. Así como cuando vemos en las escenas de guerra que la gente va a los refugios porque dice, bueno, acá puedo estar más seguro porque esto es una estructura de concreto, bajo tierra, estoy más seguro que en casa, los capitales reaccionan de la misma manera. Dice, me voy a los activos financieros que pueden resultar por tradición, por décadas de cumplimiento, etcétera, más razonables para refugiarse en estos momentos que los de la Argentina, que todavía, más allá de algunos progresos, tiene una alta volatilidad.
y fundamentalmente está trazada por la incertidumbre y más aún, como bien dijimos, el impacto económico que tiene toda guerra, porque también esto lo hemos vivido en su momento con Ucrania, determinados productos también, como aumentaron los precios y demás, pero como bien decimos, no en lo que respecta solamente a Europa, sino también el impacto en otros países del mundo. Ahora bien, hay también una preocupación respecto a los dichos del presidente Javier Milei en cuanto al apoyo a Israel, porque bueno, Argentina ha sido también un punto de... Eh, tenemos como antecedente la Embajada de Israel, tenemos como antecedente la AMIA, entonces hay un temor en la sociedad también a raíz de este apoyo que muchos consideran innecesario a Israel, ¿qué consecuencias podría llegar a tener en medio de este escenario? No, desde el primer momento de la presidencia, aún antes inclusive, eh, se ha manifestado como un aliado incondicional de los Estados Unidos. En este preciso Sí, momento siempre, son dos de los siempre. protagonistas fundamentales, ¿no? En todo este conflicto. Esto, como bien vos señalás, genera temor en algunos sectores de la población argentina, precisamente porque en décadas atrás hemos Hay sido antecedentes, víctimas de dos brutales, atentados, exactamente, de dos brutales tremendo. atentados. Entonces, existe un temor lógico de señalar si esto puede traer algún tipo de consecuencias. En este momento, presumiblemente, la situación de Irán está metida y habrá que ver realmente cómo hacer pasar su situación dentro de su territorio de relaciones para países gozados asociados a Israel. Pensemos que probablemente hasta elementos que a pensar Se entrecorta Trump mucho, Gustavo. y bien, Se entrecorta muchísimo, se entrecorta muchísimo. ¿Ahí nos escuchás? no, Ahora, ahora. yo te escucho perfectamente Bien. y mi señal de Wi-Fi estaba a pleno, pero Sí, ahí está. no sé Ahora por se qué podría haber. entrecortaba mucho. Claro, en base también a lo que venimos analizando, porque también se ha tildado como bastante imprudente en esta situación en la que estamos atravesando en Argentina hoy, este apoyo eh, que uno no sabe qué consecuencias puede llegar a traer. Sabemos que el apoyo del presidente de Israel es una constante, pero en esta situación particular hay una guerra de por medio y Argentina ha sido un punto clave de atentados, que ya los hemos nombrado, está también en la sociedad y es absolutamente comprensible este temor. Sí, es lógico que un país que ha sufrido los atentados de las características de los que ha recibido la República Argentina genere en la memoria de la sociedad el temor de que algo así pueda suceder. Pero señalábamos que Irán en este momento está casi luchando, o el régimen iraní está casi luchando por su propia supervivencia. Recordemos que el presidente norteamericano, corrigiendo a uno de sus altos jefes militares, que dijo, bueno, esto es un bombardeo para terminar con la capacidad nuclear de Irán, pero no nos interesa modificar el régimen. Trump dijo, momentito, no sabemos si no nos interesa modificar el régimen iraní, sino generar un cambio de régimen en ese país, que también habrá que ver si se interpreta como una declaración para forzar a los iraníes a una paz o realmente el propósito de la administración norteamericana es aquel sistema político que se fundó a partir de la caída de Reza Pahlaví, del Shah Reza Pahlaví en 1979, a partir de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini en ese entonces, generando un régimen islámico con las características que ya todos conocemos, es realmente la verdadera vocación de Trump. Porque una de las características de Trump, y hasta él mismo lo ha dicho, de su propia persona, dijo, bueno, yo no sé muy bien lo que voy a hacer. Hace pocos días decía, yo no sé muy bien qué voy a hacer respecto a si bombardear o no objetivos iraníes, y finalmente lo terminó haciendo. Es decir, como que le gusta jugar con la incertidumbre y con... pareciera que este mundo
con el temor, post-occidental, post-hegemónico, de alta incertidumbre, es algo que él trata de volcar a su favor, buscando sorprender y contrariamente a su primer claro, mandato, recordemos que en el primer mandato de Trump, Trump no desencadenó guerras, no participó de guerras, pero en este parece así es. tener otra lectura y estar dispuesto a llevar adelante su tagline de gobierno, hagamos América grande otra vez, entendiendo que la forma de hacerla grande es o bien en una guerra comercial con China o bien participando de guerras específicas como la de Irán o tratando de intervenir, aunque ahí algo infructuosamente, en la guerra entre Rusia y Ucrania, primero siendo más benigno con la mirada de Putin y luego alejándose de Putin, desligando casi el problema en Europa. Pero lo que es cierto es que estamos en un contexto internacional de grave volatilidad y si tengo que mirarlo con ojos argentinos, que es con los únicos ojos con los que lo puedo mirar y que estoy más interesado, por supuesto, es por las consecuencias que eso pueda tener en una nación como la nuestra que está haciendo esfuerzos ingentes para tratar de recuperar algún grado de estabilidad. Esos esfuerzos, como he señalado antes, se traducen fundamentalmente en la búsqueda de la baja de la inflación y del acceso a los mercados internacionales. Dos propósitos que se ven amenazados si este fenómeno bélico se mantiene en el Se tiempo. Si esto propaga. es algo episódico y en un par de semanas la situación se normaliza, bueno, entonces todo volverá, digamos, a como era antes, pero si se mantiene, Sería los lo problemas pueden ideal. ser muy severos. Así es, e incluso nosotros también podemos llegar a mirar hacia Ucrania, que aún es una guerra que subsiste ya hace más de 3 años. Entonces sí, estamos frente a un escenario que lo ideal sería que lleguen a- a un acuerdo, pero también llama la atención, Israel ataca a Irán, cuyo objetivo es destruirle el programa nuclear. Pero todo esto también viene desde un lugar preventivo, como dijimos al comienzo. El punto es por qué. Pero ¿por qué esto tiene lugar? Desde un lugar preventivo, pero tampoco pasaba nada. ¿Era necesario realmente este ataque? A ver, en el mundo hay 9 países que tienen capacidad nuclear. Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. La idea, a partir sobre todo en su momento del Tratado de Tlatelolco, es que no haya otros países que accedan a la capacidad nuclear para armas nucleares. Por supuesto que hay otros países que tienen energía nuclear, que desarrollan otras estrategias, pero no armas. Como Irán es un enemigo de Israel, inclusive Ah, un enemigo que ha sostenido inclusive públicamente la idea de que el Estado israelí no tendría derecho a la propia existencia. Para los israelíes es fundamental que esa tecnología no llegue a desarrollarse y que se traduzca en armamentos. Ahora, el concepto de guerra preventiva, que además es un concepto que viene de la Edad Media, no vamos aquí a abundar, no nos vamos a ir tan atrás en la historia, pero el concepto de guerra preventiva supone, por supuesto, de parte de la audiencia, de los que vemos, de los que no participamos, el grado de creencia o no en que esa prevención se basa en un hecho cierto. Si yo me exacto, adelanto a algo y digo, voy a actuar contra X porque X me va a agredir a mí, tengo que tener, vamos a decir así, semiplena prueba, como se diría en el claro. lenguaje del Ya está derecho, dando por de que hecho. realmente esa amenaza existe. Bueno, Israel y Estados Unidos afirman enfáticamente que Irán Existía esa realmente tiene la vocación y las herramientas para llegar a eso. De todos modos, puede ser casi una discusión vaticana para nosotros. Lo cierto es que, el grueso de los países, entre los que está la República Argentina, que somos simplemente testigos de esta situación, tenemos que ver qué hacemos con las consecuencias, porque nadie nos llama a nosotros y nos dice, mirá, ¿te parece bien que tome esta acción con Irán o no te parece bien? absolutamente. Nosotros Sí, podemos tomar distintas posiciones, adherir, rechazar o estar
navegando en el medio de decir, bueno, hacemos esas declaraciones que son las típicas declaraciones que se hacen cuando uno no se quiere involucrar demasiado, de señalar llamamiento a la paz, etcétera. Pero no, Argentina, como bien señalabas vos, ha tomado un papel de enfático alineamiento, yo diría prácticamente acrítico, respecto de las potencias involucradas. Y bueno, ahora resta pensar cuáles son las consecuencias, ya lo mencionamos, políticas hacia adelante y esperemos que no haya ningún acto de retaliación del Estado iraní o de sus socios, o de sus aliados o de los grupos Claro, que incluso actúan Argentina, claro. internacionalmente. Exactamente, represalias Exactamente. contra Argentina, ese es el tema, porque, a ver, no tenemos ejército, y por otro lado, ya también para ir cerrando, porque sé que estás con muchísimos compromisos y vuelvo a agradecerte tu valioso tiempo y la posibilidad de que estés aquí hoy en el programa acompañándonos. Esto de que Milei sostiene y ya lo viene esto enfatizando, eh, que es un topo que viene a destruir el Estado. Ahora, en una situación semejante, es fundamental tener un Estado fuerte y bien armado. Sí, indiscutiblemente el Estado es necesario en cualquier comunidad que se organice, no solo Ah, por propósitos de defensa, no solo por propósitos de defensa, sino por otro. Mira, es muy sencillo. Si el petróleo aumenta de una manera importante, el Estado, y sobre todo el Estado argentino, que es el dueño de la principal empresa petrolera, YPF, tiene que tomar una determinación. ¿Aumenta o no aumenta los precios? ¿Aumenta o no los aumenta en proporción a los aumentos internacionales? Una decisión de naturaleza política en la que interviene el Estado. Si hay una situación de impacto inflacionario, el Estado deja hacer o no deja el traslado de esos precios a otros bienes y servicios. Si la situación internacional recrudece, el Estado argentino toma medidas más protectivas o menos protectivas, más allá del discurso antiestatal del propio gobierno, que evidentemente le ha dado dividendos no solo para llegar al poder, sino en este último año y medio, eso no quiere decir, saliendo de las narrativas político casi electorales, eso no quiere decir que una comunidad pueda prescindir de la acción de su Estado. Todos los días, en su calidad de presidente, Javier Milei toma decisiones desde el Estado y tienen valor jurídico precisamente por ello, porque las toma desde el Estado, porque es el presidente de la República. Vos y yo Es podemos imposible, decir, es una incongruencia total. Claro, es que es nosotros podemos imposible dinamitar el decir. Estado, es una locura. Exactamente, vos podés ser partidario de un Estado más pequeño, de un Estado más dinámico, de un Estado que regule menos, de un Estado que tenga menos presión tributaria. De lo que no podés ser partidario siendo parte del Estado, de la inexistencia del Estado o de la propia destrucción del Estado. Pero yo creo que aquí hay que diferenciar las narrativas, los relatos de los hechos concretos. De hecho, antes de llegar a la presidencia, Milei decía que él no iba a gobernar con dictaduras comunistas y luego cambió su posición, por ejemplo, respecto de Bueno, China, se termina aliando con estableciendo, China, claro. estableciendo que Pero por tenía que otro lado, negociar. paralelamente, hago esta salvedad, ¿no? Por otro lado, también el tema, hago énfasis a la industria argentina, que realmente se está perdiendo, se está destruyendo hoy por hoy la industria argentina, y yo entiendo, por supuesto, que es sumamente importante aliarse en este caso también con China, pero todas las consecuencias que esto está acarreando a nivel económico y social. Bueno, vos señalaste un tema que indudablemente en algún momento, quizás después de las elecciones, va a tener que ser reconsiderado, que es la política económica del gobierno, que simplificando es una política económica que se sostiene sobre la base de un tipo de cambio muy bajo, es decir, sobre un dólar muy barato, sobre una apertura muy grande, es decir, sobre la rebaja o la reducción o eliminación de aranceles, sobre una desregulación muy fuerte y sobre el endeudamiento, ya sea con el Fondo Monetario Internacional u organismos internacionales, para sostener justamente esa estrategia. La pregunta es, ¿se puede vivir así mucho tiempo? No, y yo, a ¿Cuáles ver, son? contesten ustedes del otro lado en este momento, se lo dejamos analizando, pero yo creo que no. O sea, esto también tiene una fecha de vencimiento. En algún Bueno, lo que momento, hay que
Lo que hay que ver entonces es cuál es la traducción en el mediano y en el largo plazo, las consecuencias que tienen esas políticas. Algunos miran indicadores de actividad y de consumo y dicen son muy irregulares. Probablemente al segmento más alto de la población le va muy bien y se pueden vender más autos, o hay más gente que viaja al exterior, o hay muchos que compran ahora en una posibilidad que antes estaba vedada vía courier, una gran cantidad de productos importados que le llegan a la puerta de su casa, y todo eso parece muy favorable. Pero hay otros sectores, sobre todo Pero, sectores medios asalariados, que tienen sus paritarias no homologadas por arriba del 1%, es decir, una inflación que va por arriba de los ingresos salariales, lo que lógico deprime el consumo. Y también, vos hiciste una referencia explícita a los sectores industriales, mano de obra intensiva. Recordemos que sobre todo en los conurbanos, no solo en el bonaerense, sino en el conurbano de Rosario y de otras provincias, la actividad industrial es la que genera más mano de obra, y es la que en algún momento se encuentra más, en este momento se encuentra probablemente más amenazada por este factor de tener costos muy altos en dólares y competencia con dólares muy baratos. Entonces, esta tenaza sobre el sector productivo argentino, algunos dicen, probablemente no pueda durar mucho tiempo si no se recalibra, si no se le hace un service, un reseteo al programa económico a partir del mes de octubre, una vez que el gobierno gane las elecciones. Este gobierno, como cualquier gobierno, toma medidas procurando favorecer a un sector de la opinión pública en virtud de que lo vote, porque los gobiernos en la democracia viven de que los voten y de ganar elecciones. Pero ha sucedido muchas veces en nuestro país que los sucesivos planes, que algunos denominaban en otras épocas platita, es decir, el hecho de poner plata en el bolsillo de la gente para generar una sensación de satisfacción, es pasajera porque se termina una vez que se termina el proceso electoral. Aquí el plan platita no estaría como en el gobierno anterior, generado por la emisión de pesos, sino que estaría sostenido por un dólar barato que genera no solo los que pueden viajar al exterior, también en muchos que consumen insumos que están sostenidos sobre los dólares, la idea de que, bueno, ahora tengo más capacidad de acercarme a cosas que antes no podía. Pero ¿están los dólares para mantener eso mucho tiempo más? No son pocos los que creen que no. Dos o tres cifras cortitas para ir cerrando. Este año se presume que el déficit de la cuenta de turismo de la Argentina, es decir, la diferencia entre lo que gastan los turistas argentinos que viajan al exterior y lo que gastan los turistas extranjeros que vienen a la Argentina, va a ser negativa en más de 10.000 millones de dólares. Eso es para los casi, extranjeros, Argentina está carísima. Está más caro que España, por ejemplo. por Argentina para supuesto, los extranjeros es re cara. Sí, por sí, supuesto. hay una Entonces, cuestión social que la vara, el termómetro está subiendo y yo no sé también hasta qué punto se puede seguir sosteniendo esta situación, pero bueno, Argentina siempre nos traza este factor que es la incertidumbre, y los argentinos sí, uno comparando con el resto del mundo, tenemos una cintura que es increíble. Tenemos un chip ya innato que nos adaptamos constantemente a diferentes situaciones, sorteamos, otras veces no tanto, pero bueno, la verdad que es un panorama bastante interesante para analizar, para continuar analizando. Ha sido un enorme gusto, como siempre, licenciado Gustavo Marangoni. Muchísimas gracias. no, muchas gracias a vos por esta oportunidad y por este tiempo de compartir análisis de la realidad local e internacional. Muchas gracias. Un placer, un placer. Gracias. Y con ustedes nos encontramos, por supuesto, nuevamente el próximo lunes, 22 horas. Buena semana y nos estamos viendo, por supuesto. Vero Franco los saluda en esta ocasión desde Madrid. Ya la semana que viene estaremos allí en los estudios de Canal 22. Un beso grande a cada uno de ustedes. Chao. ¿Necesitas alquilar un auto? Vení a Urban Rent a Car. Tenemos vehículos desde el más económico hasta los de más alta gama, pasando por utilitarios, 4x4 y minibuses hasta 12 pasajeros. Así que ya sabes, ¿necesitas alquilar un auto? Vení a Urban Rent a Car.